Sí, profe, ya. Bueno, hoy vamos a empezar la penúltima unidad del programa que trata acerca de la estructura y el metabolismo de los nucleótidos. Fíjense que en realidad, al hablar de nucleótidos, estamos aún en el tema de metabolismo nitrogenado, ¿verdad? Porque como recordarán ustedes por biología, los nucleótidos también son compuestos nitrogenados y de hecho derivan, o sea, parte de su estructura deriva de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que vamos a ver a partir de ahora es como una extensión de metabolismo nitrogenado, solamente vamos a tratar de otros compuestos nitrogenados que son los nucleótidos. Fíjense también que con esto, con el desarrollo de la estructura y metabolismo de nucleótidos, completamos esa secuencia de lo que es estructura y metabolismo de los 4 tipos principales de biomoléculas, ¿verdad? Primero abarcamos lo que era estructura y metabolismo de hidratos de carbono, luego estructura y metabolismo de lípidos, luego pasamos a metabolismo de aminoácidos, porque la estructura de aminoácidos ya desarrollamos a principio de año, y con esto completamos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la estructura y el metabolismo de los nucleótidos, que como ustedes saben, forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, pero además desempeñan otras múltiples funciones que vamos a ver enseguida. Esta unidad la vamos a desarrollar en 3 sesiones, son 3 presentaciones. En esta primera vamos a concentrarnos en estudiar la estructura de los nucleótidos, es decir, cómo están compuestos los nucleótidos, químicamente hablando, y vamos a hablar también de algunas generalidades, ¿verdad? Vamos a hablar, entonces, de la estructura y las funciones que desempeñan los nucleótidos y algunas generalidades, ¿verdad? En la siguiente presentación, que va a ser la próxima clase, vamos a hablar del metabolismo de los nucleótidos purínicos, síntesis y degradación de nucleótidos purínicos. Y en la tercera presentación, en la tercera clase, vamos a hablar acerca del metabolismo de los nucleótidos pirimidínicos y los desoxirribonucleótidos. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en esto. Vamos a hablar de las generalidades, vamos a dar algunos conceptos básicos y explicar un poquito cómo están distribuidos los nucleótidos y qué funciones desempeñan. Los nucleótidos son biomoléculas monoméricas compuestas por un éster fosfórico de pentosa y un compuesto nitrogenado, es decir, una base nitrogenada unida al carbono 1 del azúcar. Entonces, son, así como las proteínas están compuestas por aminoácidos, o sea, las unidades monoméricas de las proteínas son los aminoácidos. Las unidades monoméricas de los hidratos de carbono son los monosacáridos, ¿verdad? Asimismo, las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Por qué no mencioné las unidades monoméricas de los lípidos? ¿Alguien me puede decir? Porque no son macromoléculas. Exactamente, los lípidos no forman macromoléculas, ¿verdad? Pero sí, las proteínas formadas por aminoácidos, los polisacáridos formados por monosacáridos y los ácidos nucleicos formados por nucleótidos. Entonces, son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos. Pero, los nucleótidos no solamente están en función, o sea, su único rol no es ser los monómeros para construir ácidos nucleicos, sino que además desempeñan otras funciones. Y como las moléculas monoméricas están formadas, tienen 3 componentes estructurales. Un grupo fosfato, 1, 2 o 3 grupos fosfatos unido a un azúcar, que es una pentosa, que vamos a ver después que puede ser ribosa o desoxirribosa, y a su vez el azúcar unido a un compuesto nitrogenado, más específicamente a una base nitrogenada. Algunos nucleótidos como ATP, CTP, UTP, esto significa adenosina trifosfato, citidina trifosfato, uridina trifosfato, guanidina trifosfato,
y desoxitimidina trifosfato participan en estructuras poliméricas de los ácidos nucleicos, es decir, son parte de los ácidos nucleicos ADN y o ARN. En realidad, en el caso del ADN, son los, así como están estos cuatro, ATP, CTP, UTP y GTP, son componentes, o sea, son los monómeros para la síntesis de ARN, de ácido ribonucleico. Para la síntesis de ADN, debemos contar con desoxiadenosina trifosfato, desoxicitidina trifosfato, desoxiguanidina trifosfato y desoxitimidina trifosfato. Entonces, cumplen, ese es su rol primario, vamos a decir, ¿verdad? Son los monómeros empleados para la síntesis de ácidos nucleicos. Otros son, en realidad, son derivados, se pueden considerar derivados de nucleótidos y funcionan como cofactores y o cosubstratos enzimáticos. Por ejemplo, el caso de flavina mononucleótido y flavina adenina dinucleótido, nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que son, los conocemos como cofactores enzimáticos, ¿verdad? A estos compuestos ya los hemos estudiado ampliamente, coenzima A, PAPS o fosfoadenosina, fosfosulfato. Funcionan como cofactores, también los estudiamos cuando dimos enzimas como cofactores. También, por ejemplo, al PAPS, la coenzima A, también los estudiamos como transferentes activos del metabolismo, ¿verdad? Porque además, por ejemplo, la coenzima A cuando está unida a un grupo acilo, el PAPS mismo, son también compuestos ricos en energía. Bueno, y lo volvemos a estudiar ahora como derivados de nucleótidos, porque parte de su estructura es un nucleótido, o sea, son nucleótidos. Bien, y hay otros derivados, o sea, nucleótidos cíclicos más bien, como AMP cíclico y GMP cíclico, que actúan como segundos mensajeros. ¿Sí? Entonces los vamos a ver a los nucleótidos desempeñando múltiples funciones, además de ser las unidades monoméricas para la construcción de los ácidos nucleicos. Aquí podemos ver la estructura general de un nucleótido. Dijimos que la estructura básica de un nucleótido se compone de un azúcar, sería el elemento central, a la cual van unidos uno o más grupos fosfato, formando un enlace éster, ¿verdad? Y una base nitrogenada, que puede ser una base purínica o pirimidínica. Si consideramos esta como la estructura del azúcar, que puede ser el azúcar que forman los nucleótidos, siempre es una pentosa. Puede ser una ribosa, como en este caso, o una desoxirribosa. En la desoxirribosa, este OH es reemplazado por un hidrógeno. ¿Sí? La desoxirribosa se obtiene por reducción de la ribosa. Bueno, en los nucleótidos que forman parte del ARN, el azúcar es ribosa. Y en los que forman parte del ADN, el azúcar va a ser desoxirribosa. Bueno, fíjense, aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 de la pentosa. Entonces, en los nucleótidos y en los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, siempre va el o los grupos fosfato van unidos al carbono 5 del azúcar. Este, por ejemplo, sería un nucleótido monofosfato, ¿verdad? Un nucleótido monofosfato. Y la base, ya sea purínica o pirimidínica, va unida al carbono 1 de la pentosa. Entonces, siempre la base al carbono 1 y el o los grupos fosfato al carbono 5 del azúcar. Bueno, si a este nucleótido, si a un nucleótido le sacamos el o los grupos fosfato, lo que nos queda es un nucleósido, ¿sí? Entonces, un nucleósido es un nucleótido que ha perdido el grupo fosfato. Tiene solamente el azúcar unida a la base nitrogenada. Entonces, ¿qué son los nucleósidos? Son biomoléculas monoméricas constituidas por un compuesto nitrogenado unido por enlace N-glicosídico a una pentosa. Es solo la base y el azúcar. Algo que también quisiera reiterarles, ¿verdad? El enlace que une
la base nitrogenada al azúcar es un enlace N-glicosídico. Glicosídico porque está unido a un azúcar. Todos los enlaces que parten del carbono numérico de un azúcar son enlaces glicosídicos. Y es un enlace N-glicosídico porque este carbono del azúcar va unido a uno de los nitrógenos de la base nitrogenada. Entonces, un enlace N-glicosídico. Y el enlace que une el OH, o sea, este enlace con el fosfato, se formó con una reacción de esterificación entre el OH en el carbono 5 del azúcar y un grupo fosfato. Entonces, podemos decir que los nucleótidos son ésteres fosfóricos de una pentosa unida a su vez a una base nitrogenada. Entonces, los nucleósidos derivan de los nucleótidos por pérdida del grupo éster fosfórico, o sea, por pérdida del fosfato. Los nucleósidos no participan de estructuras poliméricas, los nucleótidos sí. Excepcionalmente, por ejemplo, en el caso del SAM o S-adenosilmetionina, que es un nucleósido, actúa como cofactor enzimático metilante. Bueno, dijimos entonces que los nucleótidos están formados por 3 componentes estructurales: grupo fosfato, pentosa, bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser de 2 tipos. Tenemos así las purinas y las bases nitrogenadas purínicas y las bases nitrogenadas pirimidínicas, que reciben este nombre porque derivan de compuestos heterocíclicos con ese nombre. La purina en sí misma es un compuesto heterocíclico nitrogenado, compuesto por 2 anillos condensados, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿verdad? Un anillo de 6 y uno de 5 condensados. Aquí se muestra la numeración, ¿sí? La numeración parte de este átomo de nitrógeno. Entonces este sería el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, 4, 5, 6. Después la numeración continúa aquí, 7, 8, 9. Entonces, los 4 átomos de nitrógeno de la purina ocupan las posiciones 1, 3, 7 y 9. Es importante que retengan bien la estructura de la purina, o sea, de la purina y la pirimidina en sí, como compuestos, porque las bases nitrogenadas son derivadas de estas estructuras. Y después cuando demos el metabolismo y veamos la síntesis y la degradación, todo se va a basar en esta estructura y en esta numeración. Bueno, entonces, miren otra vez la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completamos un anillo y luego 7, 8, 9. Entonces, las bases purínicas son derivadas, o sea, se forman por sustitución de la purina. Y las bases pirimidínicas se forman por reacciones de sustitución de la pirimidina, algunos de los hidrógenos, ¿verdad? De la pirimidina. En el caso de la pirimidina, la numeración parte de aquí, del nitrógeno 1, luego carbono 2, nitrógeno 3 y carbono 4, 5 y 6. Estas bases purínicas o pirimidínicas van a ir unidas al azúcar, ya vimos, ¿verdad? Al carbono anomérico, ya sea de la ribosa o de la desoxirribosa. En el caso de las purinas, se unen al azúcar a través de su nitrógeno número 9. ¿Sí? Entonces, este nitrógeno del anillo de 5 miembros es el que va a ir unido a la pentosa. En el caso de las pirimidinas, es el nitrógeno 1, para formar los enlaces N-glicosídicos. Bueno, aquí tenemos entonces las 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Tenemos 2 bases purínicas, que son la adenina y la guanina, y 3 bases pirimidínicas, la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, fíjense que adenina y guanina son derivadas de la purina. Aquí tenemos fíjense, los 2 anillos condensados y los 4 átomos de nitrógeno. En este caso, fíjense cómo era la numeración. Partíamos aquí de este nitrógeno. Entonces, ¿cómo sería acá? Este sería el nitrógeno, acá está al revés nomás la estructura. Este sería el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y continuaría aquí.
7, 8, 9. Entonces, este nitrógeno, que es el nitrógeno 9 del anillo de 5 miembros, es el que va a ir unido a la pentosa. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es la purina. Ahora, cuando este átomo de nitrógeno, de este carbono, que sería este, ¿verdad? Este carbono 6, cuando este hidrógeno se reemplaza por un grupo amino, se forma la 6-aminopurina o adenina. ¿Sí? Entonces la adenina es 6-aminopurina. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirar ahora la guanina. La guanina, ¿qué tiene? A ver, este era el nitrógeno 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un grupo amino en la posición 2 y un grupo oxo o carbonilo en la posición 6. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los átomos que están sustituidos? Perdón. Serían, este es el nitrógeno 1, ¿verdad? Bueno, serían los átomos 2 y 6. Recuerden que está dada vuelta la estructura. Entonces, la guanina sería 2 amino, 6 oxopurina. ¿Sí? Esta es 6 aminopurina, esta es 2 amino, 6 oxopurina. Entonces, recuerden, la adenina solamente tiene un grupo amino en la posición 6, la guanina tiene un grupo amino en la posición 2 y un grupo carbonilo en la posición 6, derivadas ambas de la base o del compuesto heterocíclico purina. Y después tenemos 3 pirimidinas. La adenina y la guanina pueden formar tanto ribonucleótidos como desoxirribonucleótidos, es decir, tanto adenina como guanina pueden estar presentes en el ADN y en el ARN. En el caso de las pirimidinas, tenemos, todas derivan del compuesto pirimidina, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo era la numeración? Nitrógeno 1, nitrógeno 3, ¿verdad? Entonces, este sería el 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Bueno, entonces la citosina tiene un grupo carbonilo en la posición 2 y amino en la posición 4, ¿verdad? Entonces, sería 4 amino, 2 oxo, pirimidina. Fíjense que la citosina tiene sería el análogo pirimidínico de la adenina, porque tiene un grupo amino aquí, en esta posición, pero todas las pirimidinas tienen, a diferencia de las dos purinas, todas las pirimidinas tienen este grupo carbonilo en la posición 2. En esto son todas iguales, ¿sí? Lo único que varía es lo que tienen en esta posición, ¿verdad? Que sería el carbono 4. O sea, todas tienen un carbonilo acá, en la posición 2, lo que varía es lo que tienen en la posición 4, ¿sí? Entonces, la citosina tiene un grupo amino y la timina y el uracilo en esa misma posición tienen un grupo carbonilo, es decir, están más oxidadas. La diferencia entre la timina y el uracilo es de que la timina tiene un grupo metilo aquí, en esta posición, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué carbono? El 5, ¿verdad? Recuerden que aquí está dado vuelta en relación a la figura anterior. Bueno, muy bien. Entonces recuerden, las bases pirimidínicas derivan de la base pirimidina. Todas tienen un grupo carbonilo en la posición 2. En lo que difieren es en el sustituyente en la posición 4. La citosina tiene un grupo amino, la timina y el uracilo tienen grupos carbonilo. Por eso serían los análogos a la guanina, los análogos pirimidínicos de la guanina.
Y la timina se diferencia del uracilo porque tiene un grupo metilo. Bueno, en el caso de las bases pirimidínicas, la citosina puede aparecer tanto en el ADN como en el ARN. En cambio, la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN. ¿Sí? Entonces, donde el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. Aparte de estas 5 bases nitrogenadas, que son las que podemos encontrar en los ácidos nucleicos, tenemos otras que no forman parte de los ácidos nucleicos, pero que son intermediarios del metabolismo de las bases purínicas y pirimidínicas. Estas son la hipoxantina y la xantina. En realidad, son derivados del metabolismo de las bases purínicas, ¿sí? Sobre todo de la degradación. Bueno, en realidad la síntesis y la degradación. Fíjense en la estructura. Tienen el mismo anillo, tienen el mismo anillo de purina, solo que, fíjense que si comparamos la hipoxantina con la adenina, podríamos decir que la hipoxantina es la forma oxidada de la adenina. ¿Sí? O sea, si reemplazamos este grupo amino de la adenina por un grupo carbonilo, se forma hipoxantina. Podemos deducir entonces que la hipoxantina podría formarse por desaminación, ¿verdad? Por desaminación de la adenina. Bueno, y la xantina es una forma aún más oxidada, es decir, la xantina es la forma más oxidada, no la más oxidada, pero una forma más oxidada de todas estas bases purínicas, ¿sí? Porque tiene oxidados ambos carbonos, ¿sí? Estos carbonos que eran, a ver, esto era 5, 6, los carbonos 6 y 8 tienen totalmente oxidado la xantina, ¿sí? Entonces, hipoxantina y xantina son formas más oxidadas de las bases purínicas que no forman parte de los ácidos nucleicos, pero sí son derivados del metabolismo o intermediarios del metabolismo de las bases purínicas adenina y guanina. Bueno, entonces, por combinación de estas bases, principalmente vamos a referirnos a estas 5, ¿verdad? Por unión de estas bases a una pentosa, puede ser ribosa o desoxirribosa, se forman los nucleósidos. Y si esos nucleósidos se unen a uno o más grupos fosfato, lo que vamos a tener son los nucleótidos. Entonces, vamos a ver la estructura primero de los nucleótidos del RNA, es decir, ribonucleótidos. ¿Cuáles son? Decíamos que ambas bases purínicas pueden aparecer, entonces vamos a tener el ribonucleótido de adenina y de guanina, pero de las bases pirimidínicas solamente pueden aparecer la citosina y el uracilo. Entonces, de estas 4 bases nitrogenadas que podemos encontrar en el RNA, derivan estos 4 nucleótidos. Tenemos, en primer lugar, el adenilato, que es adenosina 5' monofosfato. ¿De dónde viene este nombre? Esta terminación adenosina viene del nucleósido, ¿sí? Entonces, adenosina es el nucleósido, sería esta parte, ¿verdad? Y si al carbono 5 del azúcar, o sea, si lo H del carbono 5 del azúcar se esterifica con el fosfato, entonces lo que tenemos es el éster fosfórico del nucleósido, o sea, adenosina 5' monofosfato, o adenilato. Entonces, adenosina es nucleósido, adenilato es nucleótido. ¿Sí? Entonces, adenilato es lo mismo que adenosina 5' monofosfato. Bien, el análogo de la guanina sería el guanilato o guanosina 5' monofosfato. Entonces, aquí tenemos la base guanina unida a través de, a ver quién me recuerda qué nitrógeno era este. 1, El profe. 9. El 9. Es importante que se acuerden la numeración. Este es el nitrógeno 9 de la base. Este es el nitrógeno que se une al azúcar, ¿sí? El nitrógeno 9 que está en el anillo de 5 miembros.
Entonces, esto sería guanosina, y si se une el fosfato, entonces tenemos guanosina monofosfato o guanilato. Aquí tenemos, entonces, y adenilato se puede expresar con las siglas AMP. Y el guanilato con las siglas GMP. Entonces, cuando ustedes leen en algún lugar GMP, se refiere al guanilato o guanosina monofosfato. Si leen AMP, se trata del adenilato o adenosina 5 monofosfato. Bueno, los nucleótidos correspondientes de las bases pirimidínicas son el citidilato o CMP, que es la citidina, que es el nucleócido, unida al fosfato, o sea, citidina 5' monofosfato. Y el uridilato o UMP, que es la uridina es el nucleócido, unida al azúcar, o sea, al fosfato, uridina 5' monofosfato. Entonces, estos son los 4 nucleócidos monofosfatos, o sea, ribonucleócidos monofosfatos que forman parte del ARN. Ahora, fíjense, si a estos ribonucleótidos le sacamos los grupos fosfato, es decir, si hidrolizamos el éster fosfórico, miren qué sucede. Si hidrolizo el éster fosfórico por una fosfatasa, por ejemplo, hidrolizo el éster fosfórico del AMP, del adenilato, ¿qué me va a quedar? Adenosina. Muy bien, me va a quedar adenosina. ¿Sí? Entonces, con el fosfato es adenilato. Si le saco el fosfato me queda un OH y lo que tengo es adenosina, que es un nucleócido. Por analogía, si una fosfatasa hidroliza el enlace fosfoéster del guanilato, ¿qué me va a quedar? Guanosina. Guanosina. Muy bien, entonces, guanilato es el nucleótido, el ribonucleótido, y guanosina es el nucleócido. En el caso del citidilato, si le saco el grupo fosfato, Citidina. citidina, perfecto. Y en el caso del uridilato, Uridina. uridina. ¿Se entiende? ¿Qué clase de enzima haría esto? Romper el ácido fosfórico, el éster fosfórico. Una fosfatasa puede ser, profe. Son enzimas fosfatasas. Las fosfatasas hidrolizan ésteres fosfóricos que se forman por unión de OH y fosfato. ¿Sí? Entonces, por acción de una fosfatasa, los nucleótidos se convierten en nucleócidos. Adenilato en adenosina, guanilato en guanosina, citidilato en citidina y uridilato en uridina. Bien, aquí tenemos los nucleótidos correspondientes del DNA, que son desoxirribonucleótidos. ¿Por qué desoxi? Miren, por favor, la estructura de la pentosa, que tal vez antes no nos fijamos mucho. Miren que acá el azúcar tiene 2 OH en esta posición. O sea, los carbonos 2 y 3 de la ribosa tienen sendo OH, ¿verdad? Como es de esperar. Bueno, si uno de esos carbonos, el carbono 2 más específicamente, se reduce, lo que tenemos es un desoxiazúcar. Entonces, por reducción del carbono 2 de la ribosa, se forma la desoxirribosa. Y por tanto, los nucleótidos son, en vez de ribonucleótidos, son desoxirribonucleótidos. Y estos desoxirribonucleótidos forman parte de la estructura del DNA. Entonces, lo que tenemos aquí es el desoxirribonucleótido de adenina o desoxiadenilato. Desoxiadenilato, que es lo mismo que decir desoxiadenosina 5' monofosfato. Voy lento en esto porque parece un trabalengua. A veces, muy frecuentemente, lleva a confusión. Por eso estoy tratando de que así lo hacemos. Sí. Entonces, profe, se diferenciaría del anterior, que en el carbono 2 nomás no tiene OH, ¿verdad? Exactamente. Si miramos esta estructura, el desoxiadenilato y el adenilato, bueno, perdón, el adenilato, así. Este es el adenilato, ¿verdad? Fíjense que el adenilato es idéntico al desoxiadenilato
salvo por este OH en la posición 2. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se va a representar? ¿Con qué sigla se va a representar el desoxiadenilato? DAMP. Entonces, si ustedes ven solamente AMP, es adenilato. Si ven esta D acá, es el desoxiadenilato. El AMP forma parte del ARN y el DAMP o desoxiadenilato forma parte del DNA. Es un desoxirribonucleótido monofosfato. Por analogía, a ver, el desoxiguanilato es lo mismo que decir desoxiguanosina 5' monofosfato, ¿verdad? O DGMP. En el caso de la citosina, tenemos el desoxicitidilato o desoxicitidina 5 monofosfato o DCMP. Y, perdón, esto está, sí, no, está bien, perdón. En vez del desoxiuridilato, que eran, perdón, en vez del uridilato que estaba en el ARN, fíjense que aquí, en lugar de uracilo, tenemos timina. Entonces es desoxitimidilato o desoxitimidina 5' monofosfato o DTMP. Entonces fíjense que los dos nucleótidos purínicos del ADN y el desoxicitidilato son análogos a los nucleótidos correspondientes en el ARN, salvo por la falta de OH en la posición 2. Pero, en el caso de la uridina monofosfato o uridilato que está presente en el ARN, o sea, la base uracilo, como ustedes saben, solamente aparece en el ARN. Entonces, el nucleótido correspondiente al UNP en el ARN es el desoxitimidilato en el ADN. Recuerden que el uracilo, o sea, el uracilo es idéntico a la timina, pero la timina tiene este grupo metilo, a diferencia del uracilo que no tiene este metilo. Bueno, ¿se entiende? Entonces tenemos desoxiadenosina monofosfato o desoxiadenilato, desoxiguanosina monofosfato o desoxiguanilato, desoxicitidilato y desoxitimidilato. Ahora, análogamente a lo que explicábamos para los ribonucleótidos, si es que le sacamos el grupo fosfato, vamos a tener los correspondientes nucleósidos. Entonces, a ver, me van a ir diciendo ustedes. Si hidrolizamos el fosfato en el desoxiadenilato, ¿qué vamos a tener? Desoxiadenosina. Perfecto. Desoxiadenosina. Si hidrolizamos el grupo fosfato del desoxiguanilato, vamos a tener Desoxiguanosina. perfecto. Si hidrolizamos el fosfato del desoxicitidilato, vamos a tener Desoxicitidina. muy bien. Y si hidrolizamos el fosfato en el desoxitimidilato, vamos a tener Desoxitimidina. desoxitimidina. ¿Sí? Esto, más que memorizar, es una cuestión sistemática, ¿verdad? Tiene una lógica, todos estos nombrecitos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ya conocemos la estructura de los diferentes nucleótidos que forman parte del RNA, del DNA y sus correspondientes ribonucleótidos, nucleósidos. Aquí tenemos una tabla donde se resumen entonces todos estos nombres que estuvimos citando y explicando. Entonces, las bases nitrogenadas, el nucleósido y los nucleótidos correspondientes, ya sea aquellos que están presentes en el ARN o en el ADN o ambos. Bueno, entonces, repasando, los nucleótidos, o sea, sí, los nucleótidos derivados de purina, ¿verdad? De las bases purínicas adenina y guanina, son entonces, para la adenina, que es la 6-aminopurina, tenemos como nucleósido, tenemos adenosina y desoxiadenosina. Adenosina si el azúcar es ribosa y desoxiadenosina si es desoxirribosa. Si a la adenosina le agregamos el fosfato, se convierte en el nucleótido. Tenemos entonces adenilato. Así como si a la desoxiadenosina le agregamos el fosfato, tenemos desoxiadenilato.
Entonces, el adenilato va a estar en el ARN y el desoxiadenilato en el ADN. Análogamente, a partir de la guanina, tenemos el nucleósido guanosina o desoxiguanosina, según que tenga ribosa o desoxirribosa. Si a guanosina y desoxiguanosina le esterificamos con el grupo fosfato, tenemos entonces el guanilato o GMP y el desoxiguanilato. El guanilato presente en el ARN y el desoxiguanilato en el ADN. Fíjense que estas bases, adenina y guanina, también pueden estar presentes en nucleótidos que no son parte de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, en el caso de la adenina es la que se encuentra más ampliamente extendida en otros derivados de nucleótidos. Por ejemplo, fíjense que varios cofactores, ¿verdad?, que actúan como transferentes activos del metabolismo tienen adenina como parte de su estructura. Entre ellos tenemos el NAD, la nicotinamida adenina de nucleótido, el NAD-fosfato, el FAT, flavina adenina de nucleótido, el SAM y la coenzima A. Todos estos son derivados de nucleótidos, excepto el SAM. El SAM es derivado no de nucleótido, sino de nucleócido, porque no tiene el fosfato. Todos los otros sí tienen los grupos fosfato. Bueno, de la misma manera, hay un nucleótido derivado de la guanina que no forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, que es el GMP cíclico. Bueno, en el caso de la adenina también tendríamos el AMP cíclico que nos está acá. En el caso de la guanina, el GMP cíclico, que como ustedes saben, actúa como segundo mensajero en ciertas vías de señalización. Tenemos otras dos bases purínicas que habíamos mencionado, que son en realidad las formas oxidadas de adenina y guanina. Son la hiposantina y la santina. Bueno, estas bases, cuando forman los correspondientes nucleócidos y nucleótidos, pasan a llamarse. En el caso de la hiposantina, cuando se une a una pentosa, se forma la inosina. Y si la inosina, a su vez, esterifica con el fosfato, forma el nucleótido inosinato, o IMP. Así como adenilato es AMP, el guanilato es GMP, el inosinato es IMP. Bueno, en el caso de la base xantina, forma el nucleócido xantosina al unirse al azúcar y el nucleótido xantilato, o XMP. ¿Sí? Bueno, estos dos, o sea, estos nucleócidos y nucleótidos de hiposantina y de xantina, como decíamos, no forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, simplemente son intermediarios del metabolismo de las otras purinas. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, hipoxantina y xantina para formar el nucleócido se asocian a ribosa, ¿verdad? Sí, se asocian, sí, a los azúcares, a la pentosa, ¿verdad? Cuando veamos el metabolismo, cuando hablemos del metabolismo de los nucleótidos, le van a ver a estas bases nitrogenadas y a los nucleócidos y nucleótidos correspondientes. Bueno, después tenemos las bases pirimidínicas, que dijimos que son tres. Citosina, que está tanto en el ADN como en el ARN. Timina, que está exclusivamente en el ADN. Y uracilo, que está exclusivamente en el ARN. Entonces, de la citosina, según que se una a la ribosa o desoxirribosa, derivan entonces el núcleo, bueno, si se une a la ribosa, deriva el nucleócido citidina y el nucleótido citidilato. ¿Cómo serían las siglas del citidilato o citidina monofosfato? CMP. Muy bien, CMP. ¿Y si fuera citidina trifosfato? CTP. CTP, muy bien. Bueno, y si en lugar de unirse a la ribosa se une a la desoxirribosa, tenemos entonces desoxicitidina, el nucleócido, y desoxicitidilato, el nucleótido. Entonces sería DCMP. Bueno, entonces el citidilato va a estar presente en el ARN y el desoxicitidilato en el ADN. En el caso de la timina y uracilo, ya vimos que son análogos. Fíjense que ambos son derivados de la pirimidina. Tienen dos grupos
carbonilo, como ya habíamos visto antes, en 2 y en 4. La diferencia está en este grupo metilo que tiene la timina en posición 5 y que no está presente en el uracilo. Bueno, cuando estas bases se unen a la pentosa, forman los correspondientes nucleósidos. En el caso de la timina, solamente se puede unir a desoxirribosa para formar la desoxipimidina. Y si a su vez esta se une al grupo fosfato, va a formar entonces el desoxitimidilato o DTMP. Esta solamente puede estar presente en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Por eso se llama ácido desoxirribonucleico, porque tiene una desoxirribosa. En el caso del uracilo, al unirse a la ribosa, forma uridina, ¿verdad? Que es un ribonucleósido, y si la uridina se une al fosfato, forma el uridilato o UMP. No existe, ojo, no existe el desoxiuridilato, solamente el uridilato, o sea, el uracilo solamente puede estar unido a ribosa. Así como no existe el timidilato, solamente el desoxitimidilato. ¿Sí? Por lo menos como estructuras finales. Vamos a ver después que en el metabolismo pueden aparecer de repente como intermedios, pero como estructuras constituyentes, como monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos pueden existir solamente en esta forma. Bien. ¿Cuáles son los roles biológicos? Bueno, antes de pasar a otra cosa, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que es estructura de las bases nitrogenadas, los nucleósidos y nucleótidos. ¿Está todo claro? Bien. ¿Qué roles desempeñan los nucleótidos, además del más evidente, ya conocido por todos, que es el de constituir los ladrillos fundamentales para la construcción de los ácidos nucleicos? ¿Y en qué tipo de células se encuentran? Es decir, ¿dónde están? Bueno, algunas consideraciones importantes respecto a los nucleótidos. Si bien forman parte de las 4 biomoléculas fundamentales, los nucleótidos y ácidos nucleicos, estos no representan una fuente importante de energía metabólica, a diferencia de lo que veíamos en el caso de los hidratos de carbono, las grasas y los aminoácidos y proteínas. En el caso de los hidratos de carbono y las grasas, ustedes saben que su rol principal es el rol energético, ¿verdad? O sea, son fuentes de energía para el metabolismo. En el caso de los aminoácidos, su rol prioritario no es el de constituirse en combustible biológico, pero sí puede ser utilizado como fuente de energía en casos de necesidad. Esto es diferente en el caso de los nucleótidos. Los nucleótidos no pueden ser metabolizados para obtener energía. Es decir, en realidad vamos a ver que ciertas partes de los nucleótidos sí, pero digamos, no contribuye de manera importante a la obtención de energía metabólica. ¿Sí? Es decir, no es un rol prioritario de los nucleótidos el constituirse en combustibles biológicos. Son sintetizados en casi todas las células, esto tiene que tener bien presente. Es decir, prácticamente todas las células del organismo tienen capacidad de hacer síntesis de nucleótidos. Además de su presencia en los ácidos nucleicos, como decíamos, pueden desempeñar muchas otras funciones que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuáles son los roles de los nucleótidos y sus derivados? En primer lugar, como decíamos, la más evidente son los monómeros que forman parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Algunos nucleótidos pueden actuar como mediadores energéticos, es decir, como moléculas ricas en energía para impulsar reacciones endergónicas, como por ejemplo el ATP, el GTP y el ADP. Bien sabemos que, por ejemplo, hay varias reacciones, varias vías metabólicas que, como son endergónicas, deben acoplarse a la hidrólisis de ATP para que puedan ocurrir. ¿Alguien podría dar ejemplos de reacciones que utilizan energía derivada de la hidrólisis de ATP? A ver, ¿quién puede dar algunos ejemplos?
por ejemplo, para formar carbamoil fosfato en el ciclo de la urea, puede ser. Muy bien. La primera reacción del ciclo de la urea, ¿verdad? Donde carbamoil fosfato utiliza ATP, amonio más dióxido de carbono para formar carbamoil fosfato, porque es un compuesto rico en energía, pues. Carbamoil fosfato es un precursor activado. ¿Qué otra más pueden recordar? Fosforilación de la glucosa para la Muy glucólisis. bien. Fosforilación de la glucosa previo a la glicólisis y previo a la vía lactosa. En realidad, todas las fosforilaciones, bueno, casi todas, usan ATP como donante de fosfato y de energía. Después, ¿qué más? Para formar fosfonol piruvato a partir del piruvato. Sí, ahora, recuerdan que esa no es una reacción directa. Que forma primero oxalacetato para Es- carboxilar y ahí utiliza ATP. Y después Muy para bien. formar fosfonol piruvato creo que utiliza GTP, creo que puede ser. Excelente, muy bien. Ese es un ejemplo genial porque incluye a dos nucleótidos como mediadores energéticos. Primero, piruvato, la carboxilación de piruvato para dar oxalacetato, que está acoplada con la hidrólisis de ATP, y a continuación la descarboxilación del oxalacetato con hidrólisis de GTP para formar fosfonol piruvato. Como el fosfonol piruvato es tan energético, necesita su síntesis a partir de piruvato, requiere de la hidrólisis de dos enlaces ricos en energía. Bueno, entonces conocemos varios ejemplos de esto en el metabolismo, ¿verdad? Algunos nucleótidos funcionan como intermediarios o precursores activados, es decir, como transferentes activos del metabolismo. Por ejemplo, el SAM. ¿Qué transfiere el SAM? ¿Qué significa SAM? Esa Esa adenosina y adenosina. transfiere un metilo. Muy bien. Esa adenosylmetionina y transfiere grupos metilo. Tiene metilos activados. Los acil-CoA. Todos los acil-CoA son precursores activados. Por ejemplo, el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs es un precursor activado. El acil-CoA que se degrada por beta-oxidación es un precursor activado. Los acil-CoA que se utiliza para la esterificación, para formar triacilgliceroles, son precursores activados. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Alguien podría decirme por qué le estamos estudiando al acil-CoA en el capítulo de nucleótidos? ¿Qué tiene que ver el acil-CoA? A ver. Le estudiamos el acil-CoA en metabolismo oxidativo, en beta-oxidación. ¿Por qué le estudiamos acá? A ver quién me cuenta, ¿por qué le estudiamos el acil-CoA en esta unidad de nucleótidos? Ya le estudiamos como cofactor a la coenzima A. ¿Se acuerdan? La CoA tiene nucleótido en su estructura. Muy bien, la coenzima A tiene adenina en su estructura. Tiene AMP en realidad en su estructura. ¿Sí? Bueno, UDP, glucosa, es un precursor activado. Glucosa unida a UDP. UDP, glucuronato. CDP, colina. ¿En qué participaba CDP, colina? Sería colina activada, ¿verdad? CDP colina y CDP diacilglicerol, ¿se acuerdan? ¿Cuándo le estudiamos a CDP colina y CDP En diacilglicerol? la síntesis de fosfolípidos. Muy bien, participan en la síntesis de fosfolípidos. Son precursores activados que se utilizan para la síntesis de fosfolípidos. Entonces, varios de estos nucleótidos forman parte de precursores activados. ¿Por qué? Porque forman enlaces ricos en energía, ¿verdad? Que al hidrolizarse permiten que el grupo al cual están unidos pueda ser transferido, ¿sí? Por ejemplo, CDP colina, que se puede transferir al diacilglicerol para formar un fosfolípido, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente, lo mismo en el caso del diacilglicerol, CDP diacilglicerol. El PAPS, ¿qué es PAPS? ¿Quién recuerda? Fosfoadenosil, fosfosulfato. Muy bien, fosfoadenosil, fosfosulfato. Es un precursor, o sea, un
un transferente activo del metabolismo que transfiere grupos sulfato activados. Tiene adenosina en su estructura, por eso es fosfoadenosil, fosfosulfato. Bueno, entonces, como verán, hay varios nucleótidos que forman parte de estos intermediarios precursores activados y son derivados de adenina. La mayoría son de adenina, ¿verdad? El SAM, acil-CoA, el PAPS. Pero también tenemos derivados de uracilo y de citosina. Algunos nucleótidos funcionan como mediadores fisiológicos, como el AMP cíclico, GMP cíclico y adenosina. Otros como componentes de coenzimas, el NAT, FAT, coenzima A. Bueno, a la coenzima A ya la vimos acá, podemos considerar que la coenzima A, o sea, podemos hablar de la coenzima A como coenzima, y cuando está unida a los grupos acilo, podemos hablar de un acil-CoA como un precursor activado. Algunos nucleótidos también funcionan como efectores alostéricos. ¿Se acuerdan que hablamos en varias reacciones del metabolismo? Habíamos mencionado al ATP como activador o inhibidor alostérico, al ATP, al ADP, al AMP, GDP, GTP. En general, porque a veces es difícil recordar todos los ejemplos, a ver si alguien me puede decir, en general, ¿qué tipo de reacciones les parece a ustedes que estarían inhibidas alostéricamente cuando hay alta concentración de ATP? ¿Qué tipo de reacciones? Reacciones. Catabolismo. Muy bien, exactamente. Hay varias reacciones del catabolismo, es decir, reacciones degradativas que están inhibidas cuando la concentración de ATP es alta y que, por el contrario, están activadas cuando la concentración de AMP es alta. ¿Por qué? Vos mismo que contestaste, ¿por qué respondiste eso? Y porque el ATP y GTP son moléculas de alta energía y generalmente cuando querés catabolizar es para producir energía. Exactamente. Sin focalizarnos en ejemplos específicos, pero sabemos que hay varios ejemplos de reacciones degradativas, reacciones del metabolismo oxidativo que están inhibidas a altas concentraciones, ya sea de ATP o de GTP, ¿verdad? Y que por el contrario se activan, por ejemplo, a concentraciones altas de AMP. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de los nucleótidos en sus diferentes roles. Entonces, rol como monómeros de los ácidos nucleicos, como mediadores energéticos, precursores activados, mediadores fisiológicos, componentes de coenzimas y como efectores alostéricos. En primer lugar, entonces, el rol principal y el primero que se nos viene a la mente de los nucleótidos es como monómeros precursores o parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, varios nucleótidos monofosfato polimerizados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿esto qué sería? Esto lo estamos mostrando. Guanilato. Claro, guanilato, guanosina, monofosfato, formando enlace fosfodiéster con citidilato, ¿verdad? O sea, en realidad desoxiguanilato con desoxicitidilato, con desoxitimidilato, formando una cadena de polidesoxirribonucleótido, apareada con otra cadena complementaria, ¿verdad? Y ahí ya saben ustedes cómo es el apareamiento, ¿verdad? Guanina con citosina, adenina con timina en una doble hebra de ácido desoxirribonucleico. Bueno, los nucleótidos en su rol como parte de moléculas ricas en energía. Nosotros sabemos que por fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato en reacciones del catabolismo podemos generar ATP. ¿Sí? Entonces, nuestras células generan ATP por dos tipos de mecanismos generales. Por fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria o en algunas reacciones por fosforilación a nivel de sustrato, como por ejemplo en la glicólisis. Ahora, el ATP generado por alguno de estos mecanismos puede ser utilizado con diversos fines, es decir, para sostener numerosos
procesos, algunos son reacciones del anabolismo y otros procesos, ¿verdad? Por ejemplo, así tenemos la síntesis de biomoléculas, la contracción muscular, que como sabemos es un proceso dependiente de ATP, el transporte activo y mantenimiento de los gradientes iónicos, por ejemplo, para mantener funcionando la bomba sodio-potasio ATPasa que permite mantener la polarización de las células, el potencial de membrana, la regulación, el ATP también para regulación de actividad enzimática y como donante de fosfatos para otros nucleótidos. Por ejemplo, puede donar ribosa 5-fosfato, puede donar adenilato o adenosilo. Ya habíamos, en el capítulo de bioenergética, habíamos estudiado al ATP como un derivado nucleótido y también como un donante de diferentes grupos. O sea, el ATP puede transferir fosforilo o fosfato, puede transferir pirofosforilo o pirofosfato, puede transferir adenilato o AMP, el nucleótido, o puede transferir también adenosilo, ¿verdad? Que es el nucleócido. Dependiendo, o sea, entonces puede participar como donante de diferentes grupos a diversos compuestos y específicamente puede también actuar como donante de fosfato a otros nucleótidos. Los nucleótidos también pueden actuar como mediadores biológicos. Algunos ejemplos de este rol sería, por ejemplo, el de la adenosina, que participa en el control de flujo sanguíneo coronario, ¿verdad? O sea, mejora la circulación coronaria. El ADP, como un estimulante de la agregación plaquetaria y también del proceso de la coagulación. Aquí tenemos una figura que nos muestra eso. El ADP como agregante plaquetario, ¿verdad? Ustedes estudiaron con las profes de seminario el proceso de la hemostasia primaria, o sea, la agregación plaquetaria y la coagulación, ¿verdad? Entonces, cuando las plaquetas se adhieren al subendotelio vascular, se activan y comienzan a liberar el contenido de sus gránulos. Entre estos se encuentran el ADP, que a su vez va a estimular a otras plaquetas también a activarse y agregarse para formar el trombo o tapón plaquetario. Entonces aquí tenemos otro rol totalmente diferente de un nucleótido que es el ADP, ¿verdad? Como una molécula, es como una señal, ¿verdad? Como una señal que actúa sobre células plaquetarias para activarlas. AMP cíclico y GMP cíclico también son importantes mediadores biológicos, participan, o sea, actúan como segundos mensajeros en varios sistemas de traducción de señales. El GTP tiene un rol muy especial, que es la protección de uno de los extremos del ARN mensajero, el CAP. Habrán estudiado esto en biología, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El CAP para proteger la molécula de ARN mensajero. Bueno, aparte, el GTP también funciona en sistemas de traducción de señales dependientes de proteína G. ¿Se acuerdan de la proteína G? Habíamos estudiado proteína G monomérica, trimérica. Bueno, estas proteínas G justamente reciben este nombre porque basan su acción en la hidrólisis de GTP. Es decir, utilizan la energía de la hidrólisis de GTP para funcionar como transductores de señales. Y también se utiliza GTP, la hidrólisis de GTP, en la síntesis de microtúbulos. Fíjense qué cantidad de funciones diferentes pueden desempeñar los nucleótidos, ¿verdad? Y algunas que muchas veces no son tenidas en cuenta. Siempre hablando de los nucleótidos como mediadores biológicos, aquí ya vimos una figura que ejemplifica el rol del ADP en la agregación plaquetaria. Vamos a ver otra figura en la cual se ilustra el rol del AMP cíclico como segundo mensajero. Esta figura ustedes ya la conocen, la habíamos visto en la unidad de metabolismo de hidratos de carbono cuando hablábamos de la regulación de la síntesis y degradación de glucógeno. Habíamos mencionado que en el hepatocito, tanto el glucagón como la epinefrina pueden unirse a sus receptores específicos
y activar vía proteína G la adenilatociclasa. La adenilatociclasa genera AMP cíclico, es decir, aumenta la concentración intracelular del AMP cíclico que, a ver, ¿quién me recuerda? ¿Le activa a quién? A proteína quinasa A, ¿no era, profe? Muy bien, excelente. Proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A, ¿qué hacía? Si de paso repasamos. Le fosforilaba a otra proteína. Ujú. Y cuando en realidad la proteína quinasa A puede fosforilarle a varias proteínas. Pero como aquí estamos hablando de la regulación del metabolismo del glucógeno, le fosforilaba a, Glucógeno fosforilasa, no me acuerdo también. bueno, no importa, pero bien, bien. Es importante nomás que vayamos conectando, ¿verdad? El AMP cíclico era un activador alostérico de la PKA, proteína quinasa A, que le fosforila a la fosforilasa quinasa y esta a su vez a la glucógeno fosforilasa para activar la degradación del glucógeno. Entonces, nada más ilustrar un rol más de los nucleótidos, en este caso como segundo mensajero. Fíjense que en este sistema de transducción de señales están actuando dos nucleótidos, el AMP cíclico como segundo mensajero, y cuál otro, que no está escrito acá, pero sabemos que participa. GMPC. No. A ver, acuérdense los componentes de los sistemas de traducción de señales. ¿Qué otro nucleótido está implicado? Por lo menos en este sistema. A ver. Hormona, receptor. Después. Ese receptor le activaba a quién. Proteína G. Ajá. Se le viene algo. Adenilatociclasa. Bueno, no. Bueno, guanilatociclasa, ese es otro sistema de traducción. Pero ¿qué usa la proteína G? ¿Qué hace la proteína G? ¿Por qué se llama proteína G? Utiliza ATP. ¿ATP? GTP. GTP. Entonces, fíjense, solamente en este sistema de traducción de señales están implicados dos nucleótidos diferentes. El GTP, ¿verdad? Que se hidroliza cuando actúa la proteína G y el AMP cíclico como segundo mensajero. Bien, los nucleótidos decíamos que también pueden actuar como precursores y componentes de coenzimas. O sea, precursores, es decir, pueden dar origen a coenzimas o bien pueden ser parte de algunas coenzimas. Por ejemplo, en el caso del GTP, el GTP es precursor de la tetrahidrobiopterina. Probablemente esto todavía no lo habíamos mencionado. ¿Se acuerdan de la tetrahidrobiopterina que participaba como cofactor en reacciones de hidroxilación? Le habíamos mencionado principalmente en la reacción de hidroxilación de la fenilalanina para formar. ¿En qué se convertía fenilalanina al hidroxilarse? Tirosina. Tirosina. Muy bien, muy bien. Se nota que están logrando conectar. La reacción catalizada por la fenilalanina hidroxilasa que convierte fenilalanina en tirosina y es dependiente de tetrahidrobiopterina, ¿sí? Como dador de hidrógeno. ¿Dónde más habíamos visto que participaba la tetrahidrobiopterina? Eso no rindieron todavía, pero por ahí se acuerdan. En la síntesis de catecolaminas. Muy bien, en la síntesis de catecolamina a partir de tirosina. Bueno, muy bien. GTP también participa en la reacción de generación de óxido nítrico, que ya habíamos estudiado. Después tenemos, siempre hablando de nucleótidos como precursor o componente de coenzimas, tenemos el AMP, que el AMP sí que forma parte de la estructura de varias coenzimas. Por ejemplo, el AMP forma parte de las estructuras del NAT, del natofato, del FAT y también de la coenzima A. Por eso podemos considerar y podemos decir que estas son coenzimas derivadas de nucleótidos. Los nucleótidos también pueden ser precursores en sí mismos, precursores o
intermediarios activados, o sea, pueden formar parte de intermediarios activados. Por ejemplo, el UTP, al reaccionar con la glucosa, con la glucosa 1-fosfato, por ejemplo, puede formar UDP y glucosa, ¿se acuerdan? Y la UDP y glucosa, o sea, UDP y glucosa es un precursor activado para la síntesis de glucógeno. UDP galactosa es un derivado activado de la galactosa. Participa en la conversión hepática de galactosa en glucosa y también para la síntesis de glicoproteína. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad del metabolismo de hidratos de carbono? Hablábamos que en muchas reacciones biosintéticas que involucran a unidades de azúcar, estas van a estar activadas en forma de derivados azúcar nucleótido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la glucosa y la lactosa, van a estar unidas a UDP, como UDP glucosa y UDP galactosa. Por ejemplo, en el caso de la manosa y la fucosa, se unen, se reaccionan con GTP para formar GDP manosa y GDP fucosa. Estos son más raros, estos azúcares, ¿verdad? Pero participan en la síntesis de glicoproteínas, ¿sí? En la porción glucídica de las glicoproteínas solemos encontrar residuos de manosa y de fucosa. CTP, ¿dónde le encontramos? Bueno, participa en la síntesis de precursores activados, como por ejemplo el ácido siálico. ¿Dónde encontramos ácido siálico? Bueno, participa en la síntesis de glicoproteínas. ¿Y dónde más? ¿Alguien me puede recordar? ¿Dónde más se incorporaba el ácido siálico? Para dar globósido, ¿no era, profe? Casi. Cerebrócidos. Casi, te alejaste un poco más. Gangliósidos. Globósido, muy bien. Si a un cerebrócido le sumo un azúcar más, forma un globósido. 1 o 2, ¿verdad? Ahora, si a un globósido se le agrega ácido siálico, luego tenemos un gangliósido. El ácido siálico es lo que le diferencia a los gangliósidos de todos los otros epingolípidos, ¿verdad? Epingoglicolípidos. Entonces, el CNP ácido siálico participa en la síntesis de glicoproteínas y también en la síntesis de gangliósidos. Y finalmente, podemos tener también varios derivados CDP como precursores activados en la síntesis de fosfolípidos. Por ejemplo, CDP colina, CDP etanolamina, CDP diacilglicerol. ¿Se acuerdan? Las vías de Novo y la vía por interconversión para la síntesis de fosfolípidos, donde participaban estos precursores activados. Entonces, CDP colina para la síntesis de fosfatidilcolina, CDP etanolamina para la síntesis de fosfatidiletanolamina o CDP diacilglicerol. Entonces, para estos precursores para el metabolismo, sobre todo para la síntesis, ¿verdad?, de fosfolípidos y o esfingolípidos. ¿Sí? Tenemos también nucleótidos en precursores o intermediarios, o sea, siguiendo con esto, ¿verdad?, de nucleótidos como precursores intermediarios activados, podemos mencionar al SAM, que tiene adenosina, el nucleócido adenosina en su estructura. ¿Sí? El SAM, dijimos que es un poderoso agente metilante, tiene grupos metilo activados. Entonces, ¿dónde participa el SAM? En muchas reacciones que ya vimos hasta ahora. Por ejemplo, para convertir fosfatidiletanolamina en fosfatidilcolina, ¿se acuerdan? Que la colina se metilaba 3 veces. La etanolamina se metilaba 3 veces. Para convertir fosfatidiletanolamina en fosfatidilcolina. También el SAM también participa en la conversión de uracilo en timina. Eso aún no lo estudiamos, pero lo vamos a estudiar en la última presentación de nucleótidos. Entonces, el metilo, que diferencia a la timina del uracilo, justamente es incorporado en una reacción dependiente de SAM. Para convertir lisina en carnitina, tres reacciones de metilación dependientes de SAM. Y así como la síntesis de espermina a partir de ornitina. Otro transferente activo del metabolismo
la fosfoadenosina fosfosulfato o PAPS, que es un donante de sulfato, ya sea para la síntesis de sulfátidos como también de ciertos proteoglicanos sulfatados, y para reacciones de fase 3, de fase 2 de la detoxificación, ¿sí? Para formar algunos compuestos conjugados con sulfato previo a su eliminación. Bien, entonces, todo esto que acabamos de ver es un poco para ilustrar la gran diversidad de funciones que pueden desempeñar los nucleótidos, ¿verdad? Como parte de la estructura de los ácidos nucleicos, como transferentes activos del metabolismo, como precursores o intermediarios activados para diversas vías metabólicas, como compuestos, digamos, como compuestos proveedores de energía para diferentes reacciones metabólicas, como segundos mensajeros y mediadores biológicos en diferentes procesos. Bien, ¿dónde están los nucleótidos y cómo se distribuyen? Los nucleótidos están presentes en todas las células. Se encuentran principalmente formando parte de los ácidos nucleicos, ADN o ARN, y pequeñas cantidades como 5' nucleótidos, y libres. El ATP es el nucleótido que se encuentra en mayores concentraciones en la mayoría de las células porque es el que está más extendido. Habíamos visto que, o sea, si vamos a contar solamente los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos, están en proporciones bastante similares, vamos a decir, ¿verdad? Sobre todo los que son complementarios, ¿verdad? Adenina, con guanina, citosina, citosina con timina o con uracilo, ¿verdad? Ahora bien, como parte de otros compuestos, otros derivados de nucleótidos, el que se encuentra más ampliamente extendido, representado, son los derivados de adenina, ¿verdad? Porque está presente en el NAD, en el FAT, en la coenzima A, etc. Los nucleótidos constituyen entre el 1 y el 1,5% de la masa total de las células eucariotes y entre 7 a 8% de las procariotes, ¿sí? O sea, proporcionalmente las células procariotes tienen un contenido más alto de nucleótidos que las células eucariotas. No obstante, si bien los nucleótidos están presentes en todas las células, su distribución varía según el tipo celular, también varía según la carga energética y la fase del ciclo celular en la que se encuentra la célula. Entonces, perdón, esto ya lo vimos. Haciendo un poco, o sea, analizando un poquito cómo la diferente distribución en distintos tipos celulares, podemos decir que en el caso de los eritrocitos, por ejemplo, predominan los nucleótidos de adenina, lógicamente, ¿verdad? Y esto en los eritrocitos sí que va a predominar, o sea, la diferencia, la asimetría va a ser mucho más marcada que en otras células. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Por qué va a haber mucho más disparidad entre diferentes tipos de nucleótidos, predominando ampliamente la adenina en los eritrocitos? Alta replicación. Uf. A ver, los eritrocitos se replican. No. Justamente porque no se replican. En las células que se replican tiene que haber cantidades equivalentes de los diferentes tipos de nucleótidos porque están replicando su ADN. Y los nucleótidos tienen que aparearse, ¿verdad? Tienen que formar los puentes de hidrógeno entre sí para formar la doble hebra. O bien, en el proceso de transcripción para la síntesis de proteína también debe haber correspondencia entre las cantidades de nucleótidos. Pero los eritrocitos pues ya perdieron su núcleo, ya no replican su ADN y tampoco sintetizan ARN mensajero. Entonces, ¿en forma de qué están los nucleótidos en los eritrocitos? No están en forma de ácidos nucleicos, están en forma de ATP, que el eritrocito necesita mucho ATP, y en forma de NAD para la glicólisis. O sea, prácticamente lo que más hay es nucleótidos de adenina, ¿verdad? En sus diferentes formas. Bueno, en el hígado tenemos el espectro completo de nucleótidos, es decir, tanto los que se utilizan como monómeros para la síntesis de ácidos nucleicos,
ribonucleótidos, desoxirribonucleótidos, y además los que forman parte de cofactores, como el NAD, NADH, FAT, coenzima A, UDP glucosa, ácido UDP glucurónico, y esto tiene que ver con el rol del hígado en el metabolismo, ¿verdad? Ustedes saben que el hígado, justamente los hepatocitos, participan en la mayor diversidad de vías biosintéticas, reacciones de detoxificación, etc. Por tanto, están presentes los nucleótidos en todas sus formas. Generalmente, cuando comparamos entre células bien oxigenadas, metabólicamente muy activas, o sea, que están generando energía, van a predominar los nucleócidos trifosfatos, como el ATP, por ejemplo, y el GTP. En células hipóxicas, es decir, si están hipóxicas es porque están con baja capacidad de generar energía. O sea, la carga energética va a estar baja, por tanto va a haber un predominio de nucleócidos mono y difosfato, AMP, ADP. Podemos encontrar también, aparte de los nucleótidos, podemos encontrar bases libres, nucleócidos 2 y 3 monofosfato y bases modificadas. Pero estos están en menores cantidades y más que nada como intermediarios o productos de degradación de los ácidos nucleicos, ya sea endógenos o exógenos, ¿sí? O sea, en general están como nucleótidos, mono, di, trifosfato, como parte de los ácidos nucleicos, como parte de cofactores o precursores activados, ¿sí? Entonces, solamente en pequeñas cantidades vamos a encontrarlos como bases libres, nucleócidos, más que nada como compuestos intermedios de diferentes vías metabólicas relacionadas, ya sea la síntesis o la degradación de los nucleótidos. La distribución de nucleótidos también varía según la etapa del ciclo celular. Generalmente en células en metafase predominan los ribonucleótidos por sobre los 2-desoxirribonucleótidos. ¿Esto por qué? Previa a una división celular va a haber mayor predominio de los desoxirribonucleótidos. ¿Por qué sería esto? Porque la célula antes de dividirse replica todo. Claro. Quita su ADN. Claro. ¿Y el ADN qué tiene más? O sea, ¿qué tiene? ¿Desoxirribonucleótido o ribonucleótido? Desoxi. Ah, exactamente. Previa a una división celular, la célula está replicando su ADN, ¿verdad? Entonces, vamos a tener mayor concentración de desoxirribonucleótido. Ahora, en una célula en metafase hay síntesis activa de proteínas. La célula está sintetizando proteínas. Entonces está generando ARN, los diferentes tipos de ARN para la síntesis de proteínas. Entonces va a un predominio de ribonucleótidos por sobre los desoxirribonucleótidos. Considerando los nucleótidos y cofactores derivados de adenina, generalmente la cantidad total de nucleótidos de adenina se mantiene constante. Por ejemplo, si consideramos la suma de ATP más ADP más AMP, es decir, adenosina monofosfato, difosfato y trifosfato, la suma total se mantiene constante. Ahora, la proporción entre estos, por supuesto, varía. Cuando la carga energética celular es alta, por lo general, los nucleócidos de adenina tienden a fosforilarse, con alta carga energética vamos a tener mucho ATP y muy poco AMP. Ahora, cuando la carga energética celular es baja, esto se invierte. Vamos a tener más AMP y menos ATP. Y como habíamos dicho, esta proporción, ¿verdad? Esta proporción entre la cociente ATP-AMP, de hecho, va a funcionar como un modulador de la actividad de ciertas enzimas que participan en reacciones oxidativas. También la suma de NAD oxidado y reducido generalmente se mantiene constante, pero varía el cociente, es decir, la proporción entre NAD oxidado y reducido, ¿verdad?
Entonces, cuando hay mucho NADH, quiere decir que las vías oxidativas están activas, ¿verdad? Y hay mucho sustrato para que la mitocondria pueda generar ATP, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando este NADH se reoxida en la cadena respiratoria, se devuelve, o sea, se regenera el NAD oxidado para sostener las vías del catabolismo, las vías oxidativas. Las proporciones, entonces, como decíamos, varían según la carga energética celular. Y algo importante, la constancia en la concentración total de nucleótidos de adenina, sobre todo refiriéndonos a estas especies que hemos mencionado, refleja los estrictos mecanismos de control a los cuales están sometidos la síntesis y degradación de nucleótidos, ¿sí? Es decir, vamos a ver en las próximas clases las vías metabólicas de síntesis y degradación de nucleótidos y vamos a ver que estas están finamente reguladas, ¿verdad? Y esa estrecha regulación es lo que permite que las concentraciones de nucleótidos se mantengan constantes en la célula. O sea, las concentraciones totales. Ahora, las proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, entre ATP, ADP y AMP, o entre NAD oxidado y reducido, pueden variar porque eso responde al estado metabólico de la célula y a la carga energética celular. Bien, los nucleótidos también forman parte de los alimentos que consumimos, es decir, de la dieta. Están presentes en casi todos los alimentos, porque como sabemos, los alimentos derivan de seres vivos, de animales y plantas que tienen sus propios ácidos nucleicos. Pero, en general, constituyen una baja proporción o sea, un bajo porcentaje en peso del alimento. Los ácidos nucleicos de los alimentos, al igual que las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, son digeridos, son degradados en el intestino por acción de enzimas específicas, ¿verdad? Si bien cuando hablamos de digestión y absorción no nos preocupamos mucho de los nucleótidos porque estos no constituyen para nosotros una fuente de energía, por lo menos no de manera importante, y tampoco contribuyen a mantener el balance nitrogenado. Por eso es que no le estudiamos mucho a los nucleótidos como nutrientes, ¿verdad? Pero sí forman parte de los alimentos y son también digeridos por acción de endonucleasas que rompen los ácidos nucleicos en oligonucleótidos, también por fosfatasas y nucleosidasas pancreáticas e intestinales. Entonces las endonucleasas rompen las moléculas grandes, los ácidos nucleicos, dando oligonucleótidos o nucleótidos individuales, ¿verdad? Las fosfatasas hidrolizan los enlaces fosfoéster liberando nucleósidos y las nucleosidasas hidrolizan los enlaces N-glicosídicos para liberar bases nitrogenadas y azúcar. Estas enzimas derivan, o sea, son producidas por el páncreas o por el intestino. Las bases nitrogenadas que se liberan en el proceso de digestión de los nucleótidos pueden convertirse en ácido úrico en el enterocito y ser absorbida, o bien degradarse por las bacterias intestinales y eliminar los productos de degradación por las heces. Los nucleótidos de la dieta, como decíamos, no aportan al balance nitrogenado, ni tampoco son utilizados para la síntesis de ácidos nucleicos en los tejidos. Es por eso que no nos preocupamos mucho por los nucleótidos como nutrientes. Sí se habla de un rol importante de los nucleótidos de la leche materna para el lactante, un beneficio nutricional para el lactante. En esta figura se ilustra de forma esquemática la digestión, o sea, el proceso de digestión y absorción de los nucleótidos de la dieta. Entonces, el ADN y ARN contenidos en las células de los alimentos son degradados primeramente por endonucleasas pancreáticas, pueden ser ribonucleasas y desoxirribonucleasas, ¿verdad? Como su nombre dice, las ribonucleasas actúan sobre las moléculas de ARN y las desoxirribonucleasas sobre las de ADN, liberando oligonucleótidos o nucleótidos, o sea, las unidades monoméricas. Estos nucleótidos, por acción de las fosfatasas que hidrolizan los enlaces fosfoéster, van a liberar nucleócidos. Y a su vez, los nucleócidos, por acción de nucleosidasas, liberan las correspondientes bases nitrogenadas y unidades
de azúcar. Tanto los nucleósidos como las bases nitrogenadas pueden ser absorbidos e incorporados al organismo. O bien, las bases nitrogenadas libres pueden ser degradadas en el enterocito y convertidas en ácido úrico. O bien, degradadas por las bacterias intestinales y ser excretadas. Y finalmente, para terminar esta presentación, aquí se muestra un esquema integrado de lo que sería la síntesis y degradación, es decir, de todo lo que sería el metabolismo de los nucleótidos, ¿sí? Partiendo de lo que sería la síntesis de novo o la síntesis por una vía de reciclaje de los nucleótidos monofosfato. Fíjense que los nucleótidos monofosfato serían la parte central de esta representación, ¿verdad? Entonces, los nucleótidos monofosfato como precursores para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos monofosfato pueden ser sintetizados en nuestras células. Hay dos, en general podemos hablar de dos mecanismos de síntesis, lo que sería la síntesis de novo, en la cual los nucleótidos son sintetizados de cero a partir de sus precursores, que son aminoácidos y otros. Cuando hablábamos en la unidad anterior, decíamos que los aminoácidos pueden ser utilizados como precursores para la síntesis de diferentes compuestos nitrogenados. Entre estos compuestos nitrogenados mencionábamos a los nucleótidos, las bases nitrogenadas y nucleótidos. Bueno, entonces, de hecho, eso es lo que vamos a estudiar en presentaciones siguientes. La síntesis de nucleótidos, tanto nucleótidos purínicos como pirimidínicos, a partir de aminoácidos y otros precursores. Entre estos, entonces, aminoácidos y, por ejemplo, como dador de azúcar, como dador de pentosas, el PRPP o fosforibosil pirofosfato. Entonces, esto sería la vía de síntesis de novo de nucleótidos monofosfato, que a su vez pueden formar los correspondientes nucleótidos di y trifosfato, que van a utilizarse como sustrato para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿verdad? Decíamos que los nucleótidos monofosfato pueden sintetizarse de cero, que es lo que conocemos como vía de síntesis de novo, o también pueden sintetizarse por el reciclaje de las bases nitrogenadas libres. Esto es lo que se conoce como vía de recuperación, ¿sí? En la cual las bases nitrogenadas se unen nuevamente, o sea, en lugar de degradarse, se unen nuevamente al azúcar, a la ribosa o desoxirribosa, a la ribosa en realidad, para regenerar los nucleótidos monofosfato. Bueno, estos nucleótidos monofosfato pueden degradarse nuevamente para dar los correspondientes nucleósidos y luego las bases nitrogenadas, ¿verdad? En esta vía de degradación, esto ocurre también en nuestras células, ¿verdad? En esta vía de degradación participan enzimas de tipo nucleotidasas que hidrolizan el grupo fosfato de los nucleótidos monofosfato para dar los correspondientes nucleósidos. Y posteriormente, por acción de fosforilasa, se eliminan las unidades de azúcar, ¿sí? Fíjense que es una reacción similar a la degradación del glucógeno. En lugar de ser hidrólisis, es fosforólisis, ¿verdad? Porque en lugar de usar una molécula de agua, usan grupo fosfato y se libera entonces ésteres fosfóricos de azúcar. Por ejemplo, ribosa 1-fosfato. Entonces, en esta reacción catalizada por fosforilasa, los nucleósidos se escinden, ¿verdad? Dando los azúcares fosfato, por ejemplo, la ribosa 1-fosfato y las bases nitrogenadas libres. Estas bases nitrogenadas pueden ahora degradarse y su catabolismo va a dar diferentes productos dependiendo de que sean bases purínicas o pirimidínicas. En el caso de las bases purínicas, en su degradación se van a ir oxidando para dar finalmente ácido úrico, ¿sí? Entonces, el ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. Y en el caso de las bases pirimidínicas, van a generar unos intermediarios llamados beta-ureidopropionatos, que finalmente terminan degradándose para dar urea y dióxido de carbono. Entonces, fíjense que
una pequeña cantidad de la urea que eliminamos, porque decíamos que la urea es el producto principal de eliminación de los grupos amino, de todos los aminoácidos. Pero parte de la urea también viene de la degradación de las pirimidinas. Aunque como sabemos, al final, si nos ponemos a pensar, las pirimidinas también se sintetizaron a partir de aminoácidos. O sea que finalmente volvemos a lo mismo, ¿verdad? La urea que nosotros excretamos finalmente se lleva consigo los grupos amino de los aminoácidos. Bien, bueno, y el proceso que faltó describir aquí sería la degradación, o sea, la síntesis y degradación de ácidos nucleicos. Ahora, de esta parte, que sería la síntesis y degradación de ácidos nucleicos, nosotros no nos ocupamos en bioquímica. O sea, esto es algo que ustedes ya lo estudiaron acabadamente en el curso de biología. Nosotros nos vamos a ocupar del metabolismo de las unidades monoméricas, que son los nucleótidos, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de la síntesis y degradación de los nucleótidos purínicos, ya sea por la vía de síntesis de novo, es decir, vamos a construir las bases nitrogenadas a partir de sus precursores, que son aminoácidos y otras moléculas sencillas, ¿verdad? En la cual participa activamente el dador de ribosa, que es el fosforibosilpirofosfato. Vamos a hablar también de la vía de síntesis de recuperación, que consiste en lugar de sintetizar de cero la base nitrogenada, rescatamos las bases nitrogenadas, o sea, impedimos su degradación a ácido úrico y la reutilizamos para regenerar los nucleótidos monofosfato. Entonces, de esa parte nos vamos a ocupar la clase que viene, y también de la degradación de las bases purínicas para dar ácido úrico. Y en la tercera presentación, en la tercera sesión, vamos a hablar de la síntesis y degradación de los nucleótidos pirimidínicos y de la síntesis de algunos de los cofactores que hemos mencionado en esta clase, ¿verdad? Del NAD, del FAT, del PAPS, etc. Bueno, y con esto terminamos la presentación de hoy. Les agradezco mucho su presencia, su atención. Quisiera saber si quedó alguna duda, algo que no haya quedado claro. No, profe. ¿Se entendió todo?